Hoy les quiero contar, vine a hacerme masaje con Irina, mi amiga de hace 25 años. Nos hacemos todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. Y desde hace 25 años acaba de pasar mi hija, que tiene 26 recién cumplidos, y empezamos ahí. Y les vamos a contar un poquito de qué ha pasado en estos 25 años, cómo nos formamos y por qué seguimos eligiendo hacer esta profesión. Nos conocimos en un centro estético que trabajábamos juntas y después nos independizamos. Sí, totalmente. Nunca me voy a olvidar que nos conocimos en una parada de ómnibus, yendo al mismo trabajo. Sí. Y bueno, cuando llegamos al lugar, tú andabas buscando dónde entrar y yo te dije, ¿ves por acá? Y bueno, y ahí nunca más nos separamos y fue maravilloso conocerte, Pati. Para mí también es una genia. Ella pasé por los 2 embarazos, tiene a Federica y a Delfina, y yo pasé por el de Carito. Porque cuando te conocí ya tenías a Sofi, que era ya chiquita. Teníamos a Sofi. Aparte del curso de masajista, vos tenés otras cosas, aplicás otras cosas. Sí. Contanos qué es bien lo que fuiste estudiando y por qué para seguir trabajando de esto. Porque así le contamos a la gente que no solo es hacer un curso y nada más. No, bueno, yo me vine a los 20 años a vivir a Montevideo, sin nada, porque mis padres no me apoyaban en esto. Y bueno, y nada, empecé a hacer cursos, trabajaba para pagarme mis cursos, porque tampoco me daban plata para hacerlo. Y bueno, estudié lo que quería, que era la parte estética, así que siempre fue lo que más me gustó. Y bueno, terminé los cursos, ya quedé trabajando acá en una clínica. Y bueno, al pasar el tiempo después te vas dando cuenta de que la gente te va exigiendo otras cosas, como por ejemplo la parte de facial, la parte, bueno, de dolencias, ¿no? Que eso hoy en día es lo que la gente más pide, o más necesita, ¿no? Porque ya uno ahora viene y dice, no, la panza déjamela, pero haceme las cervicales, haceme las lumbares. Entonces, bueno, empecé a hacer también otros cursos como digitopuntura, hice acupuntura, reflexología, bueno, la parte de ventosas, todas las técnicas de relajación, hice Reiki también, porque también consideraba que era una parte muy importante para trabajar con la gente, con la parte espiritual, la parte de energía. Y bueno, y acá vamos con todas esas cosas. Bueno, por eso, porque yo lo que cuento es que una vez que vos empezás en este mundo, tenés que todo el tiempo ir tomando cursos porque siempre hay una técnica diferente. Y después la aplicamos a nosotros. Mezclamos nuestra digitopuntura, nuestro Reiki, nuestra reflexología hacia acupuntura, una genia en eso. Y todo eso da nuestras manos sanadoras, dan lo que nosotros hacemos. Y es muy, yo también empecé por la parte de estética y terminamos siendo más masajes de bienestar, de relajación, de que la gente viene a bajar su estrés o sus cambios hormonales, y no tanto a veces por la estética. Y bueno, yo en otro de los videos cuento que empecé como enfermera, saben también que soy del interior, así que eso también nos unía. Y una de las cosas que yo creo que también les tenemos que contar es que nosotros, una de las cosas que más nos apasiona es el tiempo que tenemos para la familia siendo masajista. Es un poder adquisitivo que nos da un beneficio, pero que no nos perdemos no nos perdimos las clases abiertas de nuestras hijas. No, eso fue impagable. Yo toda la vida me crié con empleadas y siempre quise estar con mis hijas y poder compartir todas esas cosas, y trabajé en mi casa, tuve la suerte. Y bueno, y la verdad, es como dice Pati, nunca nos perdimos de nada, siempre podíamos manejar nuestros horarios, nuestra agenda para hacer todas esas cosas. Y bueno, y gracias a Dios, hoy en día se ven en nuestras familias, nuestros hijos, y bueno, y eso es impagable. Ese es el punto más generoso que nosotros tenemos, el poder tener esta pasión por el trabajo, de ser masajista, de sanar a otra persona y tener todo el tiempo para la familia, nosotros manejando los tiempos con el trabajo, creo que es fundamental. Fundamental porque nunca dejamos de ser mamás, que nada. Otras personas son mamás del corazón, otras personas son pero el tener tiempo para el resto de nuestras vidas es fundamental, y el negocio de ser masajista profesional te brinda esa oportunidad. Y bueno, tenemos también nuestros horarios nos ponemos las rutinas para ir al gimnasio,
Desde hace 25 años nos hacemos rotundamente todos los viernes masaje, que a veces cuando no nos hacemos nos queremos morir porque es como que es tal cual. nos falta algo y nos extrañamos también porque son nuestras charlas, nuestras terapias de amigas, de todo. Cosas lindas, cosas buenas, hemos pasado las dos. Sí. Así que muchas de las malas y muchísimas de las buenas. De las buenas, entonces. Otra de las cosas que quería que contemos también es que tenemos clientas desde hace 25 años que nos siguen. Bien. Y eso, ¿por qué es? Porque la formación que vamos adquiriendo para darles el bienestar a ella es esencial. Y otra de las cosas es, hay masajes, Irina, que se callan y no hablan, y hay otras que son verborrágicas, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que a esta altura ya somos psicólogas grado 5 porque tenemos un máster, porque la gente se acuesta en la camilla y te empieza a contar desde lo que comió hasta lo que, cosa que escribimos libros a esta altura, cosas lindas, cosas feas, y bueno, y le hacemos acompañado en toda esa etapa que sigue hace 25 años que tenemos gente. Y a mí lo que hoy en día más me gratifica es cuando te vas de vacaciones y te mandan un mensajito y te dice, extraño tus charlas, porque ya no es ni el masaje, es tus charlas, porque hay gente sola, hay gente que realmente necesita, por más que tenga familia, pero no le dan mucha bolilla, y nosotros somos, con Pati tenemos esas atenciones siempre de que viene una paciente y me cuenta, el viernes operan a mi marido, y yo tengo el detalle, como Pati también, de mandarle un mensajito y decirle, bueno, ¿cómo le fue a tu marido? ¿Cómo está? Y ellos te dicen, ni mis hijos me preguntaron cómo estoy. Porque yo les pregunto a ellas también cómo están, amén de que su esposo Bueno, esa es otra de las cosas. La parte humana. La parte humana es esencial, fundamental. Es fundamental. Y eso es lo que te hace la diferencia en tu masaje. No es la técnica del amasamiento o de lo que sea. Es la parte humana. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta contar en los cursos. Y por eso tenemos la charla hoy acá. Porque es con la persona que más puedo decir, bueno, tenemos gente desde hace muchos años porque lo que más brindamos es parte humana. Por eso es bienestar. No es sanación desde un remedio o desde un punto. Una de las cosas que sí sabemos también es que hay gente que no es tan abierta y que le haces un punto de digitopuntura o una aguja y sabes que es la parte emocional que le está afectando. Pero si no quiere hablar, no habla, y de repente le pusiste una hojita y se largó a llorar y decís, wow, pero si sabés que ese punto era emocionalmente de una cuestión maternal o otra cosa, vos decís, ya sé por dónde va a venir esa charla. Y eso es otra de las cosas que me encanta de este tipo de terapia que nosotros hacemos. Porque o no hablan, igual sabés qué le está pasando, o cuando le haces un punto sabés qué va a ser lo que es. Y eso es re emocionante. Le estás pasando las manos y me dice, ¿qué me estás pasando? Sí. Son tus manos que emanan calor. Exactamente. Y la gente dice, pero ¿me estás pasando un aparato? No, es energía. Es energía. Pura. Y después te mandan al otro día y me dice, hoy me siento espléndida. Y eso... chao. No hay palabras. Sí. Pero va todo unido. Como unido. Siempre. Una cosa va con la otra. Una cosa va con la otra y otra de las cosas, nosotros, por suerte, siempre tenemos una bendición de alguna pancita embarazada, y eso también. Hay muchas embarazadas que te hacen muchas preguntas, y ese mensaje de, creo que somos una de las primeras que nos dicen, ya nació, y nosotros la siguiente pregunta es, ¿cómo estás vos? Bueno. Que y todas te dicen, nadie pregunta cómo estoy yo, preguntan por los bebés. Bueno, nosotros preguntamos por ellas. Somos las primeras en saber. Sí, antes que cualquier familiar, porque yo tengo familias enteras que vienen, como le pasa a Pati, que viene la hija, la cuñada, la prima, Y entonces dicen, no le digas a mamá porque mamá no sabe todavía. Pero claro, nos tienen que informar porque no le podemos tocar el abdomen estando embarazada. Entonces lo mantenemos en silencio hasta que viene la madre y te dice, ¿por qué no me contaste? Eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Pero después es todo el seguimiento de todos los miedos, sacarle esos miedos y contenerlas. Y la primera fotito que nació el bebé, somos las primeras en recibirlas. Y bueno, después cuando vuelven con el bebé y a la recuperación, y es muy lindo, muy lindo. Hemos tenido varios bebés adentro del gabinete haciéndole masaje, es muy gratificante. Amacando el coche con el pie. Tal cual. Es muy lindo. Es muy lindo todo eso. Bueno, y las familias enteras que se hacen masaje, como dijo Irina, y nosotras mismas, de esto se trata, hacer bienestar para uno y para otro, y tener la profesionalidad de que cuando vienen adentro de tu gabinete
es adentro de tu gabinete y no pasa para afuera. Tener esa tranquilidad y esa confianza es una de las cosas que te brindan tener. Hace 25 años que trabajamos, seguimos teniendo trabajo. Pero algo que sí, que lo dijimos al pasar y que me gustaría que lo volviéramos a decir, cómo nosotros nos mantenemos para poder seguir trabajando desde hace tantos años. Y una de las cosas es, hacemos ejercicio todas las semanas. Hacemos todas las semanas masajes. Si vos das, tenés que recibir. También es parte de ser terapeuta. Aparte también somos es parte la de imagen también. Sí, porque la gente se fija también en eso. Y bueno, Sí. siempre nos inculcaron en los cursos eso. Ustedes son la imagen, digo, la presentación, ¿no? Tal Y bueno, cual. El verte bien, no necesitas tenés que tener algo costoso, pero sí el verte No, bien, claro, prolija. una remera o lo que sea, prolija, pelo recogido como tiene Irina, podemos hacer masaje, y manos con las uñas cortas es fundamental. Eso ya brinda una seguridad y una tranquilidad para el otro que después lo vendés. Y nosotros que no somos de la generación del Instagram o de las grandes publicidades, nuestro trabajo ha sido siempre de boca a boca y seguirá siendo una de las bases fundamentales para que los masajistas y los profesionales del área de bienestar puedan seguir trabajando. Igualmente es necesario poder enseñarles y brindarles a ustedes que hay que promocionarse, mostrarse, pero tal cual como somos. Y hoy, gracias a ella, me estoy pudiendo mostrar un poquito más. Te quiero mucho. Yo también, mi amor. Gracias por estar en mi vida. Ay, sí, vos también. Y nosotros tenemos un angelito que se llama Gaby, que es un angelito que nos cuida mucho, que es la prima de Irina. Que siempre está con nosotros. Siempre. Así que muchas gracias. Gracias.